Sistema es una novela derivativa o no. Se ha dicho, por ejemplo, que es muy pinchoniana, que tiene cosas de Elkin, de Nabokov, del otro, de John Barth. Es cierto que es una novela donde se pueden encontrar influencias. Personalmente, más allá de ciertos tics, yo creo que como primera novela es una primera novela digerida, o sea, no es tampoco una novela que digas, no, es que este tío ha escrito una novela pinchoniana, sobre todo porque hay tantas novelas pinchonianas, sobre todo en los años 80 y los 90, que dices, bueno, esta en todo caso excede claramente lo que sería el pinchonismo, no tiene estas cosas, aquellos los nombres parlantes, ¿no? Que para mí es La Escoba del Sistema es una de las novelas con los mejores nombres parlantes de la norteamericana, ¿no? Todo esto el novio de la protagonista se llama Dick Vigors, es como dices, ala. Neil Ostad, ¿no? ¿Cómo se llama Biff Diggins es muy bueno, y mi favorito de todos, que es para mí el gran nombre parlante de la norteamericana reciente, es Judith Priest, que es como se llama Judith Priest, que es la telefonista malvada. Luego también, evidentemente, hay toda esta cosa también, por ejemplo, de las bromas, ¿no? De las bromas filosóficas, de hacer bromas con conceptos filosóficos elevados. En realidad, una cosa que tal vez se pueda señalar de La Escoba del Sistema como elemento que hace que no sea tan redonda o no tan satisfactoria como las novelas posteriores, es que Wallace encontró muy pronto me refiero prácticamente justo después de este libro, con el siguiente, cierto equilibrio extraño entre la comedia y su contrario, entre la comedia y la tragedia. O sea, es decir, sus libros son cada vez más oscuros, cada vez más pesimistas, cada vez más trágicos, etc. Pero siempre lo atenuaba con el absurdo, con la comedia, con las bromas, ¿no? Él tenía esta especie como de obsesión con introducir bromas en medio de un contexto de cosas horribles, ¿no? Y en cierta manera es un poco el tono que nosotros conocemos de Wallace. La broma infinita es una tragicomedia en el sentido casi literal del término, ¿no? O sea, alterna constantemente la tragedia, la soledad, la depresión, etc., con la comedia. En La Escoba del Sistema esto realmente todavía no se puede ver. La Escoba del Sistema todavía es una comedia nabokoviana, divertida, excesiva, llena de chascarrillos, llena digamos, con una especie digamos, bromas sofisticadas, cierto, broma filosófica, como digo, pero todavía no intenta temperar la comedia con otras cosas, ¿no? Esto cambiará bastante rápido. Y sin embargo, por ejemplo, hay ya toda una serie de temas, por ejemplo, muy de los 90 también, en mi opinión, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de esas familias disfuncionales enormes que él tiene, todos los personajes son neuróticos, absolutamente todos. También esa especie como de figura del joven brillante, pero deprimido, incomprendido, etcétera, ¿no? Que también es muy 90, es muy de la literatura de los 90, del cine de los 90, etcétera, ¿no? Algunas bromas estas bueno, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la broma del tío este gordo que está en el restaurante, ¿no? La escena del gordo del restaurante, que es un personaje que es gordo y su mujer lo ha dejado por gordo. Y el tío está intentando comerse toda la comida del restaurante porque considera que, o sea, está intentando hacer que en su combate del yo contra el otro, me parece, el yo contra la otredad, el yo tiene que ser infinito y la otredad tiene que ser cada vez más pequeña, ¿no? De hecho, por ejemplo, el tío habla de su conflicto con Weight Watchers, que es esta organización americana que ayuda a gente a perder peso, y el tío Los vigilantes del peso. Sí, lo que le molesta es que él dice que en Weight Watchers ellos intentan que el yo sea mínimo y la otredad sea máxima, ¿no? Entonces él intenta revertir esos términos. Y son, digamos, conceptos filosóficos tanto de Heidegger, de Wittgenstein, que están metidos ahí en forma de chistes, ¿no? Ya al final el nombre, me encanta el nombre, que cuando su cacatúa parlante, la cacatúa parlante de la protagonista se convierte en estrella de un programa de televisión, el tío se hace llamar Ugolino the Significant, lo cual me parece ya maravilloso en el sentido de decir, estás
utilizando, digamos, conceptos de lingüística y de filosofía en un contexto de un programa raro como de telepredicadores con una cacatúa que habla, ¿no? Bueno, acabo de ver la cacatúa hasta aquí, que es uno de los símbolos de la escoba del sistema más importantes. Evidentemente hay más que se puede, digamos, hay más que una simple sucesión de bromas, ¿no? Hay, por ejemplo, un trasfondo bastante importante en la novela. Como digo, hay una crítica, toda una crítica de la posmodernidad, entendía casi como disfunción, ¿no? del sistema. Hay toda una subtrama que trata, por ejemplo, de teléfonos averiados, ¿no? de sistemas de comunicación que no funcionan. Muy pinchoniano también, ¿no? Por ejemplo, con un personaje que intenta siempre reparar los teléfonos, pero siempre hay como una instancia superior que no le permite repararlas porque otro departamento tiene que hacer otra cosa y él no puede. Entonces esta idea muy de teoría posmoderna, de crítica posmoderna del sistema que no funciona, ¿no? Como el mismo título alude, ¿no? También se ve reflejado un poco en el hecho de que todos los personajes que aparecen en el libro están afectados por esta especie como de entropía, ¿no? Ninguno de ellos funciona bien. La protagonista está, digamos, en una especie como de batalla por entender el mundo, pero la novela arranca cuando desaparece la pieza central que le permite entender el mundo, que es esta abuela wittgensteiniana que es la que le ha introducido en la religión esta del lenguaje, de los sistemas, etc. Y a partir de aquí ves como todas las piezas del sistema empiezan a fallar, ¿no? Empezando porque la cacatúa un día empieza a hablar. Y además es maravilloso porque habla habla como con clichés de relaciones de pareja, ¿no? O sea, habla con todos los argumentos que siempre nos ha dado nuestra pareja para dejarnos, para esto, para lo otro, ¿no? Entonces esta especie como de enfermedad que se va... repetir como un loro, de hecho es... Sí, exacto, claro, la cacatúa representa esta parte de nuestra mente que es incapaz de escapar de una especie como de prisión del lenguaje, pero del lenguaje más manido, o sea, el lenguaje que no lleva a nada, ¿no? Como dice, su leitmotiv tiene varios. Su leitmotiv es: las mujeres necesitamos más espacio, o algo así, ¿no? Necesitamos nuestro espacio, pero necesitamos nuestro espacio, sí. Claro, los que no habéis leído la novela reventamos un poco. Y lo bueno de esta novela, que no pasa evidentemente tanto porque no está acabada como porque creo que no era el objetivo de Wallace. Lo bueno de esta novela, como también en La broma infinita, que todos queremos saber qué narices tiene el cartucho este, ¿no? Que no se puede ver, o que cada vez a todo el mundo que lo ve lo termina destrozando, ¿no? Pues es un cierto thriller, ¿no? Te obliga a pasar páginas, no solamente porque nos gusta mucho el decorado, nos gusta mucho el lenguaje, el ritmo que tiene, los cambios continuos, en ese sentido la novela es muy rica, pero también nos gusta saber qué va a pasar, ¿no? Esto es algo que en la novela, como decía, en la literatura académica, como decía Xavi, en muchos casos se olvida. Nos quedamos más con el adorno que con el fondo, o sea, con la propia historia. Y Wallace nunca lo olvidó, y en esta novela, quizá lógicamente por ser joven y haber leído pues eso, novelas. Cuando vemos los libros que utilizaba para enseñar en sus seminarios, pues son todo novelas con muchas caras. Ciencia de los Corderos, Paloma Solitaria de Murtry. O sea, él utilizaba novelas, muchas bestsellers, para enseñar a narrar. Y esta pues es el caso. Pero lo voy a reventar. La cacatúa lo que hace es repetir lo que ha escuchado a otras personas. Cuando empieza a hablar, cuando en la novela empieza a hablar, está escuchando a la compañera de habitación de la protagonista ensayar el discurso de un corte de relación con un novio. La está ensayando en el espejo. Bueno, las mujeres necesitamos espacio, tengo que hacer lo que sea mejor para mí, etc. Y bueno, la cacatúa, a la que supuestamente se le ha dado un alimento pineal, que es lo que en definitiva hace que se arranque a hablar,
pues es una esponja y todo lo que escucha lo repite. Y Lenore, la protagonista, para intentar remediar la enorme cantidad de obscenidades que la cacatúa dice, porque ha estado escuchando el discurso, el ensayo de discurso de la compañera de habitación, pues contrarresta con salmos, Jesús es mi pastor, nada me puede faltar, etcétera, etcétera. De ahí Los Telepredicadores, el giro personalmente me parece magnífico. La casera de Lenore un día limpiando la habitación de las chicas escucha hablar a la cacatúa precisamente en su aspecto, predominando el aspecto religioso, y es cuando entra en juego la televisión cristiana, el canal de televisión cristiana, el Harley Sykes, ¿no? Que es la deformación de Skies, que es buenísimo, es una especie de Elvis Presley mezclado con Michael Jackson y con la gordura de Bombardini, las lentejuelas, y que tiene el club de asociados de Dios, una cosa absolutamente extraña. Uno de los atractivos de la Alcoba del Sistema, yo diría que de la narrativa de Wallace, pero aquí pues está mucho más raw, ¿no? Mucho más crudo, es la cantidad de recursos que utiliza este hombre. O sea, yo creo que le falta poemas, ¿no? Es lo único que le puede faltar, porque hay de todo. Las transcripciones de reuniones y de sesiones psicoterapéuticas que pasan perfectamente como trozos de teatro, ¿no? de obras de teatro. Pero, tal y como están planteadas, son trozos de obras de teatro, pero también son las transcripciones que empezaba así a recordar, empezamos a verlas. Pues Norman Mailer fue uno de los primeros que empezó a utilizarla de una manera masiva. La novela está escrita en primera persona y en tercera. El narrador, hay dos narradores. El narrador en primera es el protagonista, porque aquí hablamos siempre del protagonista, pero realmente hay dos. O sea, es la pareja. Cuando habla en la tercera persona, reconocemos al Wallace, que ya aparecería en La niña del pelo raro. El tono es muy parecido, evidentemente más juvenil. Y cuando habla, cuando narra la primera persona, el tono es absolutamente paródico de las tragedias bestsellerianas que se llevaban y que se llevan, ¿no? Pero la cosa es que hay más niveles. Cuando habla esta primera persona, que es Rick Pibulus, el protagonista, a su vez él es narrador de terceras personas. O sea, porque Wallace en sus tres novelas no podía reprimirse muchas veces. Lo hemos hablado alguna vez, que este tío básicamente era un escritor de relatos. Que las novelas realmente le gustaban, y ahí está la prueba. Esta novela la deja inconclusa adrede, o sea, bueno, no tiene demasiado sentido seguir escribiendo, y la corto aquí. La broma infinita es una broma tremenda porque nos deja a dos velas, y el Rey Pardo simplemente, bueno, pues la dicho, se murió y la dejó. Pero no puede, en ninguno de los tres casos, de las tres novelas que tenemos, no puede evitar meter relatos. O sea, en El Rey Pálido es muy evidente, hay muchos relatos. En la broma infinita hay una bestialidad. Yo recuerdo de la monja sangrienta, como eso, o la monja asesina, como... Hermana Sangrienta es narra una película, pero ahí no viene a cuento. O sea, no viene a cuento, viene a cuento, pero porque es muy hábil llevándote a su terreno, y dice, y ahora te voy a meter un relato de un montón de páginas sobre una monja que se mete a dealer de droga y termina asesinando gente por la calle y todo esto, ¿no? Pues en esta novela, que no es tan burguesa como las otras, también hay relatos contados en tercera persona por una primera persona, metidos en diálogos, relatos ficticios, o sea, además metidos un poco aprovechando los momentos en los que la pareja está junto, cuentan una historia, pero así, además me parece genial. Digo, bueno, pues yo quiero contar un relato, pues cuentan una historia. Relatos, paréntesis, que están relacionados con el
los problemas personales del protagonista muy relacionados. O sea, no se pueden leer, por supuesto que se pueden leer sin relacionar con esta novela, pero tienen muy fuerte relación, se ve al final. Esta parte como sherezadiana, ¿no? del libro, que él siempre le va respondiendo con alegorías acerca de sus relaciones, ¿no? Y ella todos. Pero ella es incapaz de acceder, ella no accede al nivel alegórico, no siempre está en plan, ¿por qué me estás contando esto? ¿Esto de qué va? Ir para allá, no para allá. Sí, sí. Relatos reales, porque hay un relato que le cuenta no a la novia, sino a un tercer personaje durante un viaje que tiene que ver con la familia de la novia. Esa historia nos actualiza a mitad de la novela sobre la historia de la protagonista. Hay apuntes de diario, hay sueños, hay directamente relatos, que es la contraportada de la edición en castellano. Está el arranque del único relato que está metido directamente, que también es alegórico. También es alegórico porque el protagonista tiene un par de alter egos. Es un universo que va sacando pompas por todos lados y bueno, pues algunos se materializa y otros no. En ese sentido, lo que digo, la novela me parece una novela con una riqueza para personas que ya no solamente lectores que quieran evidentemente pasar un buen rato, sino para personas que quieran aprender. A mí me fascinaba cómo una persona de esta edad tenía este dominio de tantos artefactos. La escoba del sistema es para mí, es decir, es como un gran ensayo general de esta idea que luego intentaría llevar al extremo de la novela como artefacto infinito, ¿no? O sea, como contenedor de todo. Y cuando decía antes, por ejemplo, que su novela más convencional o su novela más lineal, tal vez hace falta hacer una aclaración, ¿no? En el sentido de que es realmente la única novela de las tres que escribió Wallace que tiene, digamos, un transcurso tranquilo, en el sentido en que todos los relatos que están insertados, todas las transcripciones de entrevistas, todos estos elementos que después volverían a aparecer en todas sus diferentes novelas, ¿no? Por ejemplo, la primera persona contra la tercera persona, que siempre hay capítulos en todas sus novelas, están en ambas, ¿no? Las transcripciones, las conversaciones, el diálogo dramático, los relatos dentro de los relatos. Aquí son relatos dentro de los relatos, digamos, encajados de una forma más convencional, en el sentido en que es un personaje que le cuenta a otro, ¿no? O es un fragmento de un relato que ha escrito el personaje. Está introducido de tal manera que aún así podamos seguir la historia, ¿no? Seguirla, digamos, de una forma capítulo a capítulo, etc. Pese al hecho de que después, como tú dices, no hay desenlace, ¿no? Esto